Primeramente, quiero extender mis saludos a la doctora Arismar Marcano, coordinadora de investigación e innovación del Instituto Pedagógico de Caracas, a las y los colegas coordinadoras y co-coordinador de las líneas de investigación adscritas al Centro de Investigaciones Culturales Mariano Picón Salas, doctoras Luisa Rodríguez, Aura Horta, Elina Lovera y el doctor Víctor González. Y quiero extender un saludo muy especial a la doctora Noemí Frías Durán, coordinadora de la línea de investigación, rescate, conservación y gestión del patrimonio cultural tangible e intangible de la cual formó parte. Antes de dar inicio a esta breve intervención, agradezco y felicito a la doctora Robimar Serrano, editora jefe de la revista Tópicos de Cultura América Latina y el Caribe, por este logro inmenso de dar vida a esta publicación que están haciendo ya plena de luz, abriendo espacios para compartir saberes, visibilizar temas, investigaciones y profesionales ante el público lector. Y digo visibilizar porque la revista Tópicos de Cultura América Latina y el Caribe no solo incluye temas que van más allá de lo meramente academicista, sino que como publicación digital de libre acceso puede llevar esos saberes y conocimientos a todas las latitudes posibles, sin distinciones sociales, económicas, étnicas. Es la amplitud al máximo del trabajo en equipo para los colectivos. Dicho esto, entonces, inicio mi tema que versa sobre el arte de la corrección literaria en publicaciones periódicas. Y quiero referir un artículo muy interesante de Roberto Picón Galindo, intitulado El regalo de la escritura, del cual voy a leer lo siguiente. Según lo definen algunos, el corrector es la persona encargada de leer las pruebas de imprenta con el objetivo de limpiarlas de las erratas debidas a la casualidad, ignorancia o desatención del compositor. Si tomáramos al pie de la letra esta definición, tendríamos que cualquier persona que sepa leer y escribir podría desempeñar con lucimiento dicho oficio, que en la época de los impresores clásicos del Renacimiento era un arte ejercido por verdaderos humanistas, pero la cuestión no es tan sencilla como a primera vista parece. La persona a que se refiere la definición sería, ni más ni menos, un mero corregidor o cotejador, cuya misión se limita a verificar confrontando que la composición sea copia fiel del original, pero nunca un auténtico corrector, este sí con iniciativa propia y responsable ante el autor de las modificaciones que juzgue conveniente efectuarle a la obra. Porque hay que distinguir, como lo hacen los franceses y los italianos, entre corrector tipográfico, corrigeur, correttore, y corrector literario, correcteur revisore, también llamado de estilo. Este último, por lo general, une a su vasta cultura los conocimientos tipográficos necesarios para el completo ejercicio de la profesión. Pero al corrector tipográfico, en cambio, no siempre le resultará fácil ser, a la vez, corrector literario. Cierro comillas. ¿Qué quiero yo significar con esta cita que acabo de leer? Que el trabajo de la corrección, aparte de que es un trabajo, como dicen, de hormiguita, un trabajo que tiene que ver todos los detalles mínimos en cuanto a, por ejemplo, la buena utilización de los signos de ortografía, unas altas y unas bajas que están colocadas en un lugar de la palabra que no es correcto, ciertas significaciones que no se escriben de esa manera o que van colocadas en un párrafo, de repente un párrafo que no se entiende muy bien porque la idea de la autora o el autor es muy buena, pero no ha sabido cómo concretarla en la escritura se refiere. Entonces, ese tipo de trabajos de la persona que está haciendo la corrección, ese llamado corrector tipográfico u ortotipográfico, esa persona hace esos trabajos de una manera como tal de amplio conocedor del idioma, en este caso del idioma español. Pero ¿qué sucede
cuando nos enfrentamos a un texto literario, por ejemplo, como los que hay en este primer número de la revista Tópicos de Cultura América Latina y el Caribe, donde hay textos especializados que abarcan, por ejemplo, temas del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, registros, documentaciones o de repente archivos de esos patrimonios. ¿Cómo hacer ante esto en el caso del trabajo de la persona que va a corregir, del trabajo del corrector? Allí yo les traigo una anécdota, brevemente, una anécdota que me pasó a mí personalmente hace unos años. Yo colaboraba con una revista venezolana bien conocida, que no voy a nombrar porque no viene el caso, pero allí me tocó un día que yo me pidieron un artículo sobre pueblos indígenas venezolanos. Yo hice el artículo sobre los pueblos indígenas y allí la persona que estaba corrigiendo, cuando me pasan de nuevo, el editor me pasa el texto para que yo le haga la revisión última como autora. Bueno, menos mal que me lo pasó, porque ahí me di cuenta que estábamos frente a un corrector ortotipográfico que no tenía conocimiento del tema que yo estaba planteando allí. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que yo estaba hablando, por ejemplo, de los pueblos indígenas Guarao, Pemón, Yecuana, Cariña, Yanomami, que ya sabemos, según los estudios de especialistas en lingüística, como el profesor Omar González Ñáñez o el profesor Esteban Emilio Mosongi o su hermano Jorge Mosongi, que las construcciones del plural en los idiomas indígenas venezolanos no son con la S que utilizamos nosotros en español. De manera que esta persona que hizo la corrección colocó las S en todas estas palabras. Entonces estamos frente a guaraos, pemones, yanomamis, cariñas, cosa que es totalmente equivocada. Allí vemos qué importancia tan grande tiene el corrector literario. No estoy desmejorando para nada, y no se me entienda mal, la labor del corrector ortotipográfico, que es extraordinaria, es de suma importancia en los textos que se van a leer, a revisar. Pero la idea, ¿cuál sería? ¿Cuál debería ser lo que se haga? Tener personas que hagan estas diferentes correcciones, generalmente 3 personas que hagan una primera corrección del manuscrito, la segunda corrección sobre la primera y la tercera sobre las 2 anteriores, y tener un corrector literario, un corrector en estos textos especializados que conozcan desde su bagaje cultural, como dice este texto que acabo de citar, de leer de la cita de este autor colombiano, excelente texto que lo recomiendo, está en internet libremente. Pues es necesario que también se conozca desde su bagaje cultural, conozca algo de lo que estas personas especialistas están hablando. Pero más allá, fíjense ustedes lo importante que es cuando estamos frente a temas densos. No digo densos porque sean fastidiosos o porque sean pesados, no, sino densos desde el punto de vista de repente un lenguaje especializado. Pues es bueno tener la presencia de un corrector literario. Pero resulta ser que, como ya dije anteriormente, la presencia, el trabajo arduo del corrector ortotipográfico es fundamental. Yo les voy a leer ahora un breve texto que está en internet, es muy común, muy famoso, que está por allí en internet, que se llama: una coma puede ser una pausa o no. Ya sabemos, por ejemplo, que la coma nos va a ayudar a ciertas pausas para el lector respirar, como decimos, para que el lector respire, pero también para que el lector entienda lo que nosotros como escritores, como autoras o autores, queremos decir. Entonces el texto dice, fíjense ustedes, voy a hacer la pausa donde está la coma y voy a leer corrido donde no está. No. Espere. No espere. Una coma puede hacer desaparecer su dinero. 23,40 no es lo mismo que 2,34. Puede crear héroes. Eso solo
Él lo resuelve. Eso, solo Él lo resuelve. Puede ser la solución a algo. Vamos a perder. Poco se resolvió. Vamos a perder poco. Se resolvió. Cambia una opinión. No queremos saber. No, queremos saber. La coma puede condenar o salvar. No, tenga clemencia. No, tenga clemencia. ¿Se dan cuenta lo importante que es una coma en un texto? Y así como digo la coma, puedo decir otras infinidad de signos de puntuación que son importantes cuando nosotros estamos escribiendo. Porque como yo algunas veces le decía a mis alumnos en aquellos tiempos cuando daba clases de cómo escribir artículos académicos, muchas veces, nunca, es lo mismo hablar, la oralidad está llena de gestual, la mirada que se une con la mirada del interlocutor, la seña, el entrelineado. En la literatura, en la escritura, también hay un entrelineado, pero ya no está la presencia del intercambio físico. Cuando digo físico puede ser virtual, puede ser a través de nuestras plataformas, pero no está la presencia donde estamos frente a frente, donde nos estamos viendo, donde me apoyo con un gesto, donde me apoyo de repente con una explicación que voy a dar, con una mirada, con una sonrisa, con la cuestión, por ejemplo, cuando digo algo satíricamente, eso a la hora de escribirlo. Allí hay que plantearlo, hay que plasmarlo, pero sin tenerlo el interlocutor allí, en ese momento. El lector como interlocutor allí tiene un papel diferente. Yo les recomiendo ya para finalizar, dentro de este amplio arte de la corrección de textos, bien sea desde la ortotipografía o desde la corrección literaria o desde ambas, como esa mezcla de entretejidos de conocimientos y de saberes, les recomiendo, yo siempre recomiendo ese texto, aparte de que es hermosísimo, pero como ya es famoso por ello, como ese tratado maravilloso literario del idioma, desde el punto de vista de la literatura como un todo del humano social creativo, Rayuela de Julio Cortázar. Y bueno, con esto cierro. Infinitamente les doy las gracias a todas las personas que nos han escuchado. De nuevo, todas mis felicitaciones al cuerpo editorial de la revista Tópicos de Cultura América Latina y el Caribe, a esta editora maravillosa que tenemos en esta revista, en este número 1 que está saliendo ahorita, pero que le auguramos que, bueno, que se han publicado muchísimos más números, y invitamos también a todas ustedes investigadoras, cultores, sabedores de cultura, tesoros vivos, investigadoras de todas las áreas de la cultura que contribuyan mandando sus artículos también. Un gran abrazo, muchísimas gracias.